Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. José, Jessy, Hola, Marco, hola, ¿qué tal? buenas tardes. Hoy tenemos un tema en esta semana de sanación bien interesante. Este tema es cómo depurar parte de nuestro cuerpo. Hablaremos específicamente del páncreas porque es bien interesante. Vamos a hablar de qué es el páncreas, qué función tiene en nuestro organismo. ¿Vas a hacer olas? Sí. ¿Qué función tiene en nuestro organismo? ¿Cómo afecta a nuestro cuerpo? ¿Cómo afecta a nuestro estado de ánimo incluso? Y cómo poder limpiar, depurar, quitar todo aquello que nos puede estar dañando. Pues empecemos. Esta además, les quiero decir algo bien importante. Esta es una sesión que vamos a ver toda la parte práctica. Cuando la sesión ya queda grabada, como hay, hoy ya empecé a subir todo, en todos lados, en todos los chats y en todos lados, el video ya en YouTube, en esa parte vamos a poner los ingredientes, toda la lista, así es que ustedes tomen nota de cómo se hace. Después vamos a pasar los ingredientes con cantidades para que no se angustien tanto de ¿y cuántas cucharadas era? ¿Y qué dijo? Y no sé qué. Pero además recuerden, nos pueden volver a ver ya con sus ingredientes y ustedes empezar a hacerlo, ¿no? Sí, así es. Pues bien, empecemos. Bien. Marco, platícanos, ¿qué es el páncreas? Bueno, para empezar, es importante empezar a comentarles que para el páncreas lo más importante es que forma parte de lo que sería nuestro aparato digestivo y que este a la vez puede sumarse tanto para provocar cosas positivas en nuestro cuerpo como también nos funciona para otras cosas. Vamos a irnos primero por la parte más sencilla. En este caso es el hecho de nuestro páncreas funciona a través de la digestión y trabaja en conjunto con una víscera que es el estómago. El estómago y el páncreas están encargados de la función digestiva, pero también forma parte de esto el hígado. Sin embargo, directamente el día de hoy hablaremos única y exclusivamente del páncreas. ¿Cuál es la función del páncreas? La función del páncreas básicamente es procesar alimentos a través de una segregación de enzimas hacia el estómago para que el estómago haga ese bolo alimenticio que tiene que estar deshecho el alimento para que después pase al intestino delgado y en el intestino delgado, a través de las vellosidades que tiene el intestino, se absorban los nutrientes a través de los fluidos que segregan los alimentos. Conforme se va haciendo la digestión, se van soltando estas enzimas y el resultado de toda nuestra digestión es glucosa. Así que no piensen que entra un pedazo de bistec, un pedazo de papa o algo así a las células. Todo esto se mezcla y el resultado final es glucosa. Por eso es que nosotros ponemos de ejemplo que cuando hay algún enfermo que está inconsciente y entra a un hospital, lo primero que le hacen es hidratarlo por medio de suero y ponerle glucosa. Ya es el resultado de una digestión y cuando meten la glucosa a nivel sanguíneo, pues automáticamente están alimentando a la persona. Entonces, la función del páncreas es segregar insulina. Cuando la insulina está en la misma cantidad que la glucosa que se produjo en nuestra digestión, se unen estos dos componentes y es la forma en que llegan a través de la sangre a todas y cada una de nuestras células. Si llegara únicamente la insulina sola, pues obviamente no podría tener energía nuestra célula. Y si la glucosa llega sola, la célula no puede absorber ese nutriente. Necesita forzosamente, como decimos nosotros, la llave para poder abrir la célula y que entre la energía que sería la glucosa. Cuando la glucosa y la insulina se juntan, automáticamente se convierten en energía.
Pero ¿qué es lo que sucede cuando en el cuerpo hay un exceso de alimentos que provocan glucosa? Como por ejemplo las pastas, las harinas y los azúcares refinados. Hay un exceso de glucosa. Y generalmente el páncreas, a través de la información que recibe el cerebro, pues ya se sabe más o menos la cantidad que de forma continua, a través de todo el tiempo, a través de los días, la persona consume. Y entonces se segrega cierta cantidad de insulina porque ya está acostumbrado el estómago a recibir cierta cantidad de alimento. Pero cuando de pronto hay ese exceso, porque tuvimos un gustito, porque tuvimos un antojo, pues entonces se sobrecarga el estómago empieza a trabajar de más y también el páncreas empieza a tener un sobreesfuerzo. Entonces, a la manera física de poder desgastar a nuestro páncreas es a través de comer o en grandes cantidades o en excesos de pastas, harinas y azúcares refinados. Se dice que cuando empieza a haber este desgaste en el páncreas es porque a nivel físico el estómago empieza a tener grandes cantidades de alimento y no alcanza a digerirlos. Entonces hay un exceso de producto en el estómago que básicamente sería la glucosa. Y el páncreas no alcanza a cubrir tanta cantidad de glucosa como la que está segregando el estómago y entonces la glucosa anda en todo el torrente sanguíneo sin poder ser consumido por ninguna de las células, puesto que le falta la insulina. Entonces, por eso es que a nivel médico lo que hacen es precisamente surtir de insulina al paciente para que entonces esa poca insulina que segrega el páncreas, con la ayuda ya sea de pastilla o de inyección en la insulina, el cuerpo alcance a absorber la glucosa que hay en el torrente sanguíneo. Pero bueno, esta es la función en general. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ir de alguna manera provocando que nuestro páncreas esté trabajando bien y que no se desgaste? Pues obviamente tiene que haber un equilibrio en nuestro alimento. Y lo mejor que se les recomienda a todos es un estilo de vida diferente, un estilo de comer diferente. Generalmente cuando se habla de dietas, la gente lo toma como un tratamiento. Voy a estar a dieta cierto tiempo, voy a lograr o llegar a la meta deseada, que es bajar algunos kilos, y cuando llego aquí, se termina la dieta y regreso a mi estilo natural de comer. Esto es un error porque si estamos viendo que nuestro estado de salud en este momento no es el adecuado, pues tenemos que empezar a hacer algunos cambios en nuestro estilo de vida y en ello va la alimentación. Entonces, lo que se les aconseja es que mientras más natural, más fresco sea el alimento, es mucho mejor. En los supermercados o en las tiendas, pues siempre hay muchos artículos alimenticios que vienen en caja, en bolsa, en frascos, en latas, pero todo esto ya está procesado y para que puedan mantenerse cierto tiempo sin refrigeración, tienen conservadores o saborizantes o colorantes artificiales. Esto provoca que el páncreas tenga una sobreproducción precisamente de esta insulina porque el estómago está procesando demasiado alimento y obviamente genera demasiada glucosa. Pero no es la única manera de gastar a nuestro páncreas. Otra de las maneras es a través de los pensamientos que tenemos. Y el páncreas está encargado de equilibrar en nuestro cuerpo, en nuestra mente, lo que sería todo lo que es preocupación, sus derivados y todo lo que sería depresiones. Así es, a nivel mental, como ya se los hemos explicado en otros talleres, en otros cursos, el pensamiento tiene un poder sobre nosotros en cuerpo tanto físico, mental y espiritual. Entonces, si nosotros dejamos que nuestro pensamiento nos empiece a invadir muy constantemente, evidentemente vamos a tener una reacción física
y como lo dijo Marco, en este caso, la reacción en el páncreas, pues empieza a hacer justamente que deje de hacer ese trabajo del cual ya les explico todo el proceso Marco. Y aparte, energéticamente, recuerden también que nos regimos por bioenergías, las cuales tienen ciertos colores, y el páncreas, obviamente por la parte física en la que se encuentra, está en la bioenergía color amarilla o dorada, que sería la sabiduría o la abundancia. Entonces, como está siendo dañada esta bioenergía a nivel energético, lo que hace es frenar nuestra creatividad. Así es. Y entonces empieza a hacer que la persona que está sufriendo esta deficiencia en el páncreas deje de sentirse productivo, por lo tanto va a empezar a tocar como niveles de depresión, de tristeza, que evidentemente van a empezar a hacer que empiece a deteriorarse todavía más rápido el páncreas. Entonces, es importante, como siempre les recomendamos o les mencionamos, tener en cuenta en qué nos daña tanto física como mental y espiritualmente el que tengamos un dolor o una falla en cualquier órgano de nuestro cuerpo. Así es. Entonces, conforme nosotros vamos dañando o desgastando, ya sea a nivel físico por comidas indigestas o por exceso de pensamientos que nos conlleven a estar preocupados, que incluso nos pueden llevar después con el tiempo, cuando ya se vuelve patológico, a tener depresiones. Y las depresiones van desde algo muy sencillo como el hecho de no querer hacer las cosas cotidianas como el bañarse, como el comer, como el levantarse de la cama, hasta profundidades muy fuertes. En el caso de que sean muy profundas, pues simple y sencillamente es tener un miedo demasiado grande e incluso tener tendencias suicidas. Esto es muy peligroso. Pero bueno, una de las maneras de desgastar, ya no nos está diciendo Jessie, es a través de estos pensamientos negativos que constantemente nos están invadiendo nuestra mente, y generalmente son pensamientos que nosotros no solicitamos, son pensamientos que llegan así, tal cual. Y eso provoca que nos estemos acordando de cosas que no nos han agradado, de experiencias negativas en nuestra vida, y que nos empiezan a llenar de preocupaciones. Uno de los sentimientos en los cuales se pierde el hoy y el ahora es precisamente en este sentimiento de culpabilidad. Y la culpabilidad es por todo aquello que hicimos en el pasado o que dejamos de hacer, y que por lo tanto nos transporta al futuro en la preocupación de qué es lo que va a pasar. Entonces esto es algo muy cotidiano de todos, a todos nos ha pasado, estar pensando qué puede suceder, y me empiezo a preocupar, cómo voy a hacer para llegar a tal lado, cómo voy a provocar mayor economía, etcétera. Siempre es la preocupación de qué es lo que va a pasar al día siguiente, qué es lo que va a suceder con el trabajo, con la familia, con la pareja, en fin. Entonces es un pensamiento, una sensación que todo el tiempo nos está abordando, y que si no entendemos que es una emoción y que debemos de tratar de soltarla, como lo hemos dicho, una emoción te llega por medio de sorpresa, nunca lo esperas. Entonces te llega, y lo que tienes que hacer es entender qué es lo que está sucediendo para que entonces la puedas soltar. Y al soltarla, obviamente lo que se está haciendo es dos cosas: entender cuál es la situación y darle tiempo preciso para que entonces se puedan solucionar este tipo de problemas. Pero todo esto nos lleva a desgastar nuestro páncreas. Y a nivel energético, a nivel espiritual, cuando nosotros empezamos a perder esta capacidad de crear, y crear va desde lo más sencillo hasta cosas pues no sé, maravillosas, como hacer una escultura, una pintura.
Nos estaba comentando Jessy que la bioenergía que se maneja en el páncreas es dorada, que tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con la abundancia y con la riqueza. Actualmente está el problema de que la economía se está viendo afectada por la pandemia. Entonces, ya hay muchos lugares que se han cerrado porque no sale la gente. La gente que tiene un trabajo seguro, automáticamente, recibe su sueldo, pero la gente que tiene que trabajar en el día a día, no. Y entonces está preocupada porque no tiene clientes, porque no tiene proveedores, porque no puede ir a ciertos lugares, porque no les permiten la entrada. Entonces la economía está bajando y afecta nuestra bioenergía amarilla. Entonces ahí ya energéticamente nos está mermando porque estamos viendo que no podemos producir como lo hemos hecho normalmente. Y entonces esto provoca que la persona entre en preocupación y automáticamente empieza a desgastar su páncreas. Entonces la alimentación no es la única manera. Ahora, si mi páncreas se ve afectado, lo más normal es entender que la insulina no puede ser de buena calidad o no puede ser la suficiente o es demasiada la insulina que provoca mi páncreas y que por lo tanto pues es como tener 20 personas para hacer una sola labor y entonces empieza, no pues hazlo tú, no pues mejor tú, no es que aquel está más cerca y así se la pasa la insulina y resulta que no actúa. Pero no es la única función, tiene muchas funciones el páncreas. Otra de las más importantes es la creación de lo que se conoce como, se me fue el nombre, de las plaquetas. En el páncreas se forman, se crean, nacen las plaquetas. Las plaquetas también se conocen como trombos. ¿Para qué nos sirven las plaquetas o los trombos? Hemos oído hablar de que tuvo una trombosis, tuvo una tromboembolia, pero únicamente lo hemos escuchado de forma negativa. Pero de hecho, los trombos o las plaquetas, hay un cierto número que debe de tener este nivel la sangre, y las plaquetas básicamente son los que llegan y reparan las heridas. Cuando nosotros tenemos heridas a nivel de piel, llega y se forma una pequeña costra, esos son los trombos, que actúan tanto de forma externa como de forma interna. Entonces, si nosotros tenemos un páncreas débil, automáticamente bajamos esa capacidad de poder sellar las heridas o de poder cicatrizarlas. Tal es el caso, por ejemplo, obviamente los diabéticos, que se conoce como el pie diabético. Esto se da muy constantemente en el pie porque llega a haber algo que moleste en el zapato y el diabético empieza a perder esa sensibilidad y se llega a lacerar la piel de la planta. Y entonces es muy difícil que una persona que es diabética y que no tiene controlado la glucosa en el cuerpo, pues entonces es muy difícil que se llegue a sanar esa parte. Y entonces esto es porque el páncreas no puede crear las suficientes plaquetas o los trombos para que lleguen y sellen esa herida, pero además también como hay un exceso de glucosa en toda la sangre, imagínense que es como si llegara unos, no sé, litros y litros de miel y cayeran encima de ustedes y ustedes obviamente en un charco de miel, todos llenos de miel, no podrán hacer sus actividades. Habría muchas cosas que no podrían ya realizar por estar todos enmielados. Eso es lo que pasa, como ejemplo, como analogía, a nivel celular. Las células están tan llenas de glucosa que no pueden hacer sus funciones y empiezan a morir. Por eso es que en una persona diabética que no está controlada, una herida empieza a hacerse cada vez más y más y más grande y no sana, hasta que no se controle el nivel de azúcares en el cuerpo. Entonces, si estamos viendo que las formas de desgastar a nuestro órgano es a través de alimentos indigestos, alimentos que están sumamente procesados, lo clásico son la comida chatarra.
lo que está totalmente procesado. Nosotros aconsejamos que se coma todo lo más natural posible. Claro, de pronto, de vez en vez, claro que sí puedes tener el antojo de comerte una dona, de comerte no sé, unos churritos, unos chicharrones que venden en la calle, unas azucaritas. Por Dios, son deliciosas, pero hay que tener cuidado, porque sí elevan esos picos de glucosa en el cuerpo, son peligrosos. Entonces hay que tener mucho cuidado en nuestra alimentación y hay que tener mucho cuidado en todo aquello que mantenemos como parte fija en nuestros pensamientos. Cada vez que nosotros mantenemos pensamientos negativos en el cuerpo, en nuestra mente, eso provoca un desgaste también, y no nada más a nivel del páncreas, sino también a nivel de otros órganos como el hígado o los riñones. Claro, porque recuerden que el cuerpo humano es sumamente sabio y un órgano va proporcionando de cierta forma a otro órgano, y ese otro órgano al otro, entonces se va una cadenita inmensa que entonces si empiezas a dañar uno, no le pones atención, pues tarde o temprano le va a llegar al otro y luego al otro y luego al otro, ¿no? Es lo mismo con los pensamientos, o sea, si dejas entrar un pensamiento recurrente que te está generando daño, te está incomodando, ese mismo pensamiento te puede llevar a otro que te va a ir ayudando, por así decirlo, a dañar otra parte de tu cuerpo y luego otra parte de tu cuerpo. Y igual, energéticamente, pues si bajas tu vibración, vas a hacer que se dañe esa bioenergía, pero a la vez está encadenada con otra bioenergía que también se va a dañar, y esa otra está encadenada con otra que también se va a dañar. Entonces, pues obvio, si empiezas a sentir síntomas físicos en un órgano o un malestar muscular, o sea, un dolor, pues ponte atención para que esto no desencadene una larga lista de malestares, ¿no? Así es. Y esto es parte de lo que dice Jessie, de que si tener en cuenta qué pensamientos tenía yo para que me provocara ese dolor, como que estar atento siempre para ver qué tipo de pensamiento tenía yo para que me empiece a doler, ya sea el hígado o cualquier parte del cuerpo, y tratar de modificarlo y tener pensamientos positivos. Claro que no es tan fácil estar atento, pero es parte de la disciplina que debemos tener para que estemos sanos, porque como comentaban, todo es una cadena de nuestros órganos, todos están conectados, el cuerpo es perfecto, y entonces si empezamos a dañar un órgano, pues lógico que se daña a otro que estén conectados directamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el páncreas está dañado? ¿Cómo podemos nosotros entender que nuestro páncreas empieza a tener un desgaste? Algo que es muy común que sucede en nuestro cuerpo a nivel físico es el hecho de empezar a tener debilidad a nivel muscular. Hay veces que se nos puede doblar una pierna, o de las manos podemos perder la fuerza y se nos puede caer algo, o simple y sencillamente empezamos a tener dolores en cualquier parte del cuerpo y no hay una explicación, no hay un exceso de trabajo, de ejercicio, un golpe, nada. Simple y sencillamente esta falta de fuerza aparece. Bueno, ¿por qué sucede esto? Porque el páncreas está encargado de que todos nuestros tejidos a nivel corporal funcionen, y estoy hablando de todos los tejidos. Hay diferentes tipos de tejido. Está el tejido cardíaco, el tejido liso, el tejido óseo, el estriado, o sea que tiene que ver con todo lo que a nivel interno y externo tiene que ver nuestro cuerpo. Entonces, una manera de saber que estamos con un páncreas desgastado o cansado es esa falta de fuerza a nivel muscular. Por otro lado, cuando nosotros empezamos a tener también esa falta de creatividad o esa falta de imaginación, esa falta de poder solucionar problemas, también nuestro páncreas tiene mucho que ver, porque como hablaba Jessie de las bioenergías, el dorado tiene que ver con la sabiduría, con la abundancia y con la riqueza.
Entonces, muchas veces la gente empieza a tener problemas, pero problemas porque no alcanza a entender qué tiene que hacer, no encuentra una solución. Entonces, se empiezan a preocupar y esto obviamente son síntomas que tiene un páncreas desgastado o un páncreas cansado, precisamente por alimentos muy procesados o por pensamientos negativos. Entonces, esas son formas de poder nosotros entender que probablemente tengamos alguna deficiencia. No siempre quiere decir que estamos mal o que ya somos diabéticos, pero obviamente desgastando el órgano empiezan a existir enfermedades. Entonces, tenemos que estar atentos al empezar a ver que tenemos debilidad muscular o que tenemos un exceso de preocupaciones. Otra parte es cuando de pronto, de la nada, nos aparecen moretones. Recuerden que les estoy comentando que el páncreas es el encargado de que todos los tejidos a nivel corporal funcionen correctamente. Los moretones aparecen porque los ductos sanguíneos que tienen que ver donde va la sangre oxigenada o donde regresa la sangre a través de las venas para llegar al pulmón y que se oxigenen y se limpien en los riñones, muchas veces aparecen moretones porque no tiene que ver nada el aparato circulatorio, simplemente los ductos, lo que se conoce como venas o arterias, llegan a tener de forma espontánea rupturas y por eso aparecen los moretones. Estos tubitos, estas venas o arterias son parte de lo que le corresponde al páncreas mantener en buena forma. Entonces, esas rupturas espontáneas que forman esos moretones en las piernas o en los brazos también es un indicio de que nuestro páncreas está débil o ya está propenso a tener una enfermedad. Entonces, son síntomas que nosotros podemos darnos cuenta de muy fácil forma, obviamente siempre y cuando nos pongamos atención. Y bueno, una de las maneras de poder nosotros empezar a tener un respaldo para que la energía de nuestro páncreas no nos falle, pues es empezar a separar y a entender qué son los carbohidratos, qué son los carbohidratos naturales, cuáles son los carbohidratos complejos y cuáles son los carbohidratos vacíos. Los carbohidratos, a final de cuentas, nos van a dar energía. Es como la gasolina de un carro. Si un carro no tiene gasolina, no funciona. Si nosotros no tenemos glucosa, no tenemos energía para hacer las cosas. No tenemos esa forma de podernos mover. Ahora, un carbohidrato natural que se convierte en glucosa pueden ser, por ejemplo, todo lo que son las frutas, todo lo que son las leguminosas, el frijol, el haba, la lenteja, lo que son los cereales también. Y mientras en el caso de los cereales, que es el caso de aquí de México, tenemos el consumo del trigo y del maíz, sobre todo en sus procesos alimenticios, como son el pan, la tortilla de harina, el pan de dulce, los pasteles, las galletas, etcétera, etcétera, etcétera. Los tamales de parte del maíz, pues es obviamente la masa y todo lo que van procesando a través del maíz, incluyendo los endulzantes artificiales. Toman parte de lo que sería, en el caso del maíz, están tomando la parte de es que no es fructuosa, tiene otro nombre el maíz, la parte activa que endulza, porque encontraron que en el maíz hay más dulce todavía que la fructosa de las frutas. Entonces hay que tener cuidado con todos estos alimentos y entonces si entendemos que todo lo que es leguminosa, todo lo que es cereal, todo lo que es fruta y todo lo que son azúcares provocan en exceso en nuestro cuerpo glucosa, pues entonces lo ideal es empezar a hacer que vayamos midiendo esas porciones que nosotros estamos ingiriendo en cada uno de nuestros alimentos. Ejemplo, en una comida tradicional de una familia tradicional mexicana, estamos hablando de que comemos sopa y generalmente es de pasta, comemos tortillas o comemos pan, comemos arroz, comemos frijoles, agua de sabor o refresco,
y también, ¿por qué no?, empezar a utilizar el postre al final. Entonces estoy hablando de 6 a 7 porciones en una alimentación regular. De carbohidratos, todo lo que mencioné son carbohidratos, contra una de proteínas que sería la carne y una que sería de verduras, ya sea en los guisados, en la sopa o como forma de ensalada. Entonces, generalmente en ese tipo de comidas no hay ensalada. Entonces, si se dan cuenta, tenemos muchas cargas de productos que generan glucosa en una alimentación regular. Y bueno, el desayuno y la cena pues generalmente van por el tipo. Entonces, este tipo de ingesta constantemente en nuestro cuerpo provoca también que nuestro páncreas se vaya debilitando. Pero todo esto tiene solución, todo esto tiene esa forma de poderse ir corrigiendo. Obviamente, cuando ya entendemos cuáles son los carbohidratos, entonces tenemos que ir escogiendo cuáles son los mejores que nos convienen. Están los carbohidratos normales, que es lo que yo les acabo de mencionar, pero están también los carbohidratos complejos. Los complejos son los que tienen liberación prolongada. Generalmente en la alimentación nosotros consumimos alimento y esto nos genera energía. Se termina esa energía de esta alimentación que tuvimos, de esta comida, y se termina. Sin embargo, por ejemplo, la avena es un carbohidrato que provoca liberación prolongada. A pesar de que ya se estuvo digiriendo, ya se comió, ya pasó la comida, todavía en el tracto digestivo, intestino delgado, intestino grueso, sigue soltando todavía carbohidratos. Entonces, estos carbohidratos de liberación prolongada son los que también debemos de tener mucho cuidado. Entonces, es importante entender qué tipo de alimentos estamos comiendo, pero lo ideal es que nos vayamos a lo que es más natural, más fresco, más vivo. Nosotros ponemos de ejemplo el que es mejor que vayan a comprar las cosas al mercado y no al súper, porque uno para llegar, fíjense bien cómo están estratégicamente acomodadas las cosas en un súper. Uno entra y pasa por todo aquello que es dulce, todo aquello que está embolsado en cajas, en botellas, que no necesitan refrigeración y que tenemos que pasar por esos pasillos para llegar a los refrigeradores o a lo que sería la verdura. Entonces, cuando ya llegamos a eso, pues ya pusimos que si la caja de esto, que si la de aquello, que si las azucaritas, que bueno, el pancito, ¿por qué no el pan blanco? No, llévate el mejor, el integral. No, mejor el blanco, porque tiene mejor sabor. La cajeta. La cajeta, qué bárbaros. Entonces hay muchísimos pasillos que están llenos de este tipo de alimentos, que son los que normalmente por antojo escogemos. Ahora, ¿cómo también sé que mi páncreas está deficiente? Puedo tener antojos y cada uno de nuestros órganos tiene un sabor predilecto. En el caso del páncreas se le antoja lo que es dulce. Cuando nosotros a veces tenemos el antojo que te dicen, ¿qué prefieres? ¿Vamos a comer algo? Ay, pues no sé, no tengo hambre, pero se me antoja algo dulce. Ojo, nuestro páncreas necesita energía. Hay que dejarlo descansar. Otras veces dices, no quiero nada dulce, quiero algo saladito, no sé, unos sopes, unos taquitos, algo que contenga sal. Hay veces que dices, no sé por qué, pero se me antoja algo ácido, como una michelada. Ay, se me antoja, no sé, algo con limón, no sé, unas jícamas con limón o jugo de naranja. Se te antoja lo ácido. Esa es deficiencia de otro órgano. Y así cada uno de nuestros órganos tiene una predilección por un sabor, y esto nos da el dato de que deseamos de alguna manera tener la necesidad de consumir este tipo de alimentos, porque eso es lo que va a energetizar nuestro órgano. Y en el caso del páncreas es que se nos antoje todo aquello que es dulce, pero no es que se nos antoje una vez, sino es seguido el hecho de tener el antojo de todo esto que es dulce. Bien, pues entonces... Me gustaría también agregar algo a esto que acabas de decir.
En México, porque obviamente no nos están viendo solamente en México, pero en México hay actualmente una norma que se está modificando para el etiquetado de productos, que viene también desde muchos otros países de primer mundo que ya también están trabajando. ¿Qué es la diferencia? Les voy a poner aquí dulce de leche. No le hagan caso que dice cajeta, sobre todo los países de Sudamérica, es dulce de leche, ¿sí? Sí, porque puede ser algo difícil. Este es el etiquetado anterior. Y vean este etiquetado. No importa que lo estén leyendo al revés, no importa. ¿Ven estos dos elementos en negro? ¿Sí? Que no estaban en el anterior. Estos dos elementos dicen exceso de calorías, exceso de azúcares. Esto está modificando los hábitos de consumo de muchísimas gentes, ¿no? Esto es algo que se manifestó desde hace mucho tiempo como una exigencia del consumidor para saber qué diablos está comiendo. Porque en muchos lugares viene un etiquetado que dice los ingredientes, pero díganme quién de ustedes lee la lista de ingredientes antes de comprar algo, antes de comprar unas papas o antes de comprar el pan Bimbo. No vemos todo lo que contiene. Y una de las cosas que contiene mucho de nuestra comida ya envasada son colorantes artificiales y saborizantes. No, conservadores. ¿Sí? Hay muchos colores que en mucha comida se ponen para manifestar más el sabor, para manifestar más la consistencia. Y algunos de ellos no son muy buenos para el cuerpo, no se desechan fácilmente y llegan a generar otro tipo de malestares en los cuerpos, ¿no? Que no me gustaría comentarlo con mucha claridad porque hay muchas otras cosas adicionales a lo que comemos. Pero este tipo de etiquetado nos permite tener una idea mucho más clara, ¿no? Si ya me está diciendo que yo comer esto me está dando más calorías o me está dando más azúcares, pues es obvio que yo ya voy a tener como más precaución en comerlo, ¿no? Claro. Nos comenta Guadalupe Martínez que si los miedos dañan el riñón. Y eso es claro que sí. Claro que sí. Así es. Así como el páncreas se ve afectado por preocupaciones y depresiones, el riñón se ve afectado por el miedo. Bien, pues ahora les vamos a dar una receta muy sencilla, pero no porque sea sencilla deja de ser poderosa. Vamos a hacer una mezcla que pueden hacer en su casa. Hoy vamos a darle los ingredientes. Pueden ver posteriormente el video para que ustedes puedan sacar las porciones. Esto es muy sencillo. ¿Por qué es sencillo y por qué es eficaz? Porque es natural. Por eso precisamente nosotros somos naturales, nosotros no somos artificiales, no somos un pedazo de plástico. Nosotros, como se dice coloquialmente, somos de carne y hueso y necesitamos consumir alimentos que sean naturales, alimentos que sean frescos, vivos. La tierra nos dota de todo ese alimento que nosotros podemos tener y crece en la tierra, es una maravilla la tierra. Pero obviamente las grandes empresas se encargan de engañar al paladar de todo el consumidor. Es realmente impresionante la cantidad de científicos, ¿cómo se llaman? Los nutriólogos, investigadores, para poderle poner saborizante artificial a algo que es netamente chatarra. ¿Puedo comentar algo claro. muy específico de esto? Nuestra percepción del sabor se da de dos maneras. Uno es en la lengua. En la lengua solo podemos percibir 4 sabores. En la punta de la lengua percibimos lo dulce, en la parte posterior de la lengua percibimos lo ácido y lo amargo, y en los laterales percibimos, es dulce, salado, picante, ¿no? Picante, no, son 4 sabores. Ahorita déjenme recordar los 4. Pero de todas maneras, son los 5. ¿qué es importante de esto? Cuando pasa algo dulce por mi boca, lo percibo en la punta de la lengua, ¿sí? Y
en la parte de atrás ya no lo percibo. Los demás sabores, todos los demás sabores, se perciben por la nariz. Ustedes tápense la nariz y coman un pedazo de jícama y no les va a saber a nada. Tápense la nariz, denle a una persona, hagan ese experimento, es buenísimo, yo lo he hecho con mis alumnos en la universidad, hagan ese experimento, les tapan los ojos, les tapan la nariz y después les dan a comer una jícama y les pasan por la nariz ya destapada un ajo y la jícama les va a saber a ajo. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que está percibiendo el sabor es esto, no la lengua. Ahora, lo que decía Marco, hay un ingrediente que se llama glutamato monosódico que exalta todas las papilas gustativas de la lengua, todas al mismo tiempo. Es el quinto sabor o el sabor que genera adicción, ¿no? Porque es tan sabroso que no puedo comer solo una. ¿No? Me suena conocido. Es tan sabroso que se le agrega a mucha de la comida que se convierte en adictiva. No es algo que sea malo, el problema es que se lo agregan a comida que no tiene mucho nutriente. Así ¿no? es. Entonces la Coca-Cola tiene esos No, sabores. lo que tiene la Coca-Cola son burbujas, exaltan las papilas gustativas. ¿Sí? Es otra manera de engañar al paladar. Y sí, efectivamente, con respecto a lo de las adicciones, algo que se me estaba olvidando comentarles es que lo dulce, el azúcar, es adictiva como cualquier estupefaciente. Es total y completamente adictivo. Pues vamos a la receta, ¿no? Bien, pues la receta es la siguiente. Estamos hablando de manzanilla y estamos hablando de alpiste. Ustedes pueden investigar en internet, porque hay cosas maravillosas en internet y otras que no, pero bueno, ustedes pueden investigar las propiedades que tiene el alpiste que se les da a los pajaritos. Ese alpiste es el que vamos a utilizar. ¿Y qué es lo que hace el alpiste con la mezcla de la manzanilla? Algo maravilloso. Depura a nuestro páncreas, depura a nuestro aparato digestivo. Y al depurarlo estamos hablando que está quitando todo el daño que tiene y se crea otra vez la reparación de los tejidos a nivel celular de nuestro páncreas. Esto es algo maravilloso. Como es algo natural y no se puede patentar, obviamente los laboratorios no pueden echar mano de ello, pero sí están encargados de decir que son mentiras, que no es cierto, que eso hace daño, que el alpiste no es alimento para humanos, sino para aves, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente es una lucha en contra de ellos y sin que nosotros lo hagamos. Simple y sencillamente se les recomienda lo que es natural, sabemos los resultados porque aquí en este grupo, en esta fundación CIMA, hemos nosotros sacado adelante a mucha gente que ha tenido problemas con el páncreas y afortunadamente deja de tomar medicamento. Esto es algo maravilloso y es algo muy sencillo y que está al alcance de todos. Pero lo vamos a hacer. Se los voy a enseñar. Vamos a hacernos a un ladito. ¿Cuál es el otro producto? Nada más les dijiste el alpiste. Y la manzanilla. La manzanilla va en forma de té. ¿Ok? Entonces, esto me parece excelente. Ya me encontré un tantito de arriba. Eso, ahí estoy. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? El alpiste se tiene que remojar. ¿Lo puedes acercar a la pantalla? Ahí, no sé. ¿De qué lado está? Acá. Ahí lo que estamos haciendo es alpiste remojado. Se remoja por 12 horas. Ustedes lo pueden remojar un día antes, en la noche, y al día siguiente en el día, ustedes ya lo pueden procesar. ¿Por qué se tiene que remojar el alpiste? El alpiste, a final de cuentas, es una semilla y cuando se remoja, automáticamente se activa el proceso de germinación. Ahorita lo que voy a hacer es quitarle el agua.
Y cuando esta semilla se remoja, se activa este proceso de germinación y automáticamente los nutrientes se activan. Y cuando se activan, eso es lo que nosotros vamos a consumir. Si ustedes no remojan el alpiste, entonces este proceso no se lleva a cabo. No se activan los procesos germinatorios de esta maravillosa semilla. Ok, aquí está. La receta es 3 cucharadas soperas. Son 3 cucharadas soperas de alpiste. Razas no necesitan ser exageradas. Ahí está, 3 cucharadas por un vaso de jugo, perdón, de té de manzanilla. En este caso le voy a echar 2 de estos que son menos, es 1/4 de litro por cada toma. En este caso le vamos a echar 2 vasitos. Esto es 1 litro y nos está quedando, ok, son 2, 1 y 2. El té se tiene que hacer previo, lo pueden hacer igual un día en la noche, lo dejan reposar y al día siguiente lo pueden utilizar. ¿Y qué es lo que van a hacer? Incluso pueden, las hierbas de la manzanilla también las pueden licuar. Esto se tiene que licuar. ¿Saben qué nos faltó? El colador. Ahí está. Y entonces lo que vamos a hacer es licuarlo. Esto es una toma, 3 cucharadas soperas de alpiste previamente remojado y 1/4 de litro de té de manzanilla. No está conectado. Dame tantito. Pues ya tiene que ser conectado. No que llegue. Una vez licuado, se cuela y se toma. Lo vamos a poner aquí para que lo vean. Y esta mezcla es la que repara, limpia, depura, desintoxica y además el alpiste tiene también la maravilla de contrarrestar los niveles altos de la presión. Nos ayuda a bajar también el alpiste esto. Entonces, una vez que ya está, a esto se le conoce como lechada. Ya vieron, queda blanco. Así es como queda una semilla licuada. Y a esto en el naturismo se le conoce como lechada. Y entonces esto sería una toma, es 1/4 de litro. Aquí lo vamos a repartir. Tenemos entre el público conocedor gente que tiene problemas con el páncreas y lo que vamos a hacer pues es ayudarlos a que se tomen esto. Ahorita hacen los demás. Muy bien, pues entonces le repetimos la receta, son 3 cucharadas por cada 1/4 de litro de té de manzanilla previamente hecho y frío, ¿ok? ¿Y cuánto debo de tomar al día? Son 4 tomas, son 4 tomas en un día. O sea que estamos hablando de remojar 12 cucharadas para una sola persona. ¿Y por cuánto tiempo? Hasta que los niveles de azúcar bajen y el doctor les diga, ¿qué crees? Tenemos que bajar la dosis de la insulina que te estás tomando o
de la metformina o de lo que te estás inyectando. El doctor lo va a notar en esos niveles y si ustedes tienen un glucómetro, lo pueden hacer después de 2 horas de haberse tomado esto, una toma, van a ver cómo los niveles empiezan a bajar. Pues bien, pues el día de hoy hemos terminado. Si tienen dudas, por favor, coméntenos. Recuerden que en el chat nosotros podemos preguntar si requieren de ayuda ya profesional. Con mucho gusto pueden venir a nuestro centro y aquí los atenderemos. Nosotros los podemos ayudar a conservar su salud y esto es parte de lo que nosotros hacemos. Bueno, a mí me gustaría comentar algo más. Adicional a que hace una limpieza del páncreas, también esto ayuda a limpiar no solo el páncreas, Marco, sino todo el estómago, los todo el tracto digestivo. Todo el tracto digestivo. Todo el sistema digestivo. Todo el sistema digestivo. Incluso si ustedes no tienen problemas con el páncreas y toman esta lechada, van ustedes a sentir mucha frescura en su estómago, va a quitar mucha de la acidez y va a permitir que ustedes también eliminen muchísimas cosas que quedaron pegadas en el aparato digestivo, ¿no? Así es, nos ayuda a contrarrestar también el estreñimiento. Y bueno, para nuestra clase del viernes, lo que vamos a necesitar son imanes de neodimio. Estos imanes pueden venir aquí, los que están en la Ciudad de México pueden venir aquí a nuestro centro, aquí a CIMA, nosotros los vendemos. Y si no, los pueden pedir a través de Mercado Libre. Son imanes de neodimio y mínimo tienen que ser de 2000 Gauss. 2000 Gauss. Son de neodimio, son pequeños como los está enseñando José o Jessy. Son muy pequeños estos imanes. Y tienen que ser mínimo de 2000 Gauss. Esto los vamos a utilizar para el viernes. El día de mañana vamos a tener una plática muy interesante que es acerca de cómo depurar nuestra sangre. Es algo muy interesante, la clase de mañana. Si no tenemos algo más que comentar. Nos dice Emma Osorio, gracias por la información. ¿Se puede licuar en cualquier licuadora? Sí, puede claro ser en cualquier licuadora. Y Guadalupe Martínez pregunta 4 veces. ¿Me pasas tu celular, por favor? Sí, la dosis de un día serían 4 tomas. Estamos hablando de 1 litro de té de manzanilla y 12 cucharadas de alpiste previamente remojados, de un día para otro. La pueden tomar como agua de uso durante todo el día, ¿no? El chiste es que se terminen estas 4 tomas. Y es importante que sea a lo largo del día, que sean varias tomas, para que su organismo las vaya asimilando de una forma más natural y pueda ayudar a limpiar todo nuestro sistema digestivo. Así es. Inclusive, bueno, como decíamos, a limpiar la parte más compleja, que es el páncreas, ¿no? Pero además de eso, Marco, yo sé que ya hablaste de este sentimiento que une al páncreas. ¿Qué más podríamos hacer para eliminar este sentimiento? En el caso de lo que es la preocupación, que esto lo vamos a ver el viernes, en el caso de la preocupación y la depresión, pues obviamente nosotros tenemos varias técnicas, pueden venir aquí con nosotros, tenemos varias técnicas que nos ayudan precisamente a ir eliminando este tipo de pensamientos que no son tan convenientes tenerlos de forma constante en nuestra cabeza. Así que el viernes vamos a ver esto. Perfecto. No se preocupen. Ustedes no se preocupen, lo vamos a ver el viernes. El tema de mañana es algo muy interesante. Vamos a también tratar parte natural con estos remedios que nosotros tenemos, con estas curas. Guadalupe Martínez dice que qué tiempo debe de pasar entre toma y toma. Pues al momento de hacer estas 4 tomas estaríamos hablando que aproximadamente son cada 4 horas.
Cada 4 horas es una toma. O en dado caso que dijeras, bueno, no tengo mucho tiempo, se me complica, entonces haces tu lechada, la divides, te tomas lo que te corresponde en el momento, la guardas en el refrigerador y te la puedes tomar antes de cada alimento. También Emma Osorio dice que puede consumir cuando se le antoja el pan, galletas o dulce. Bueno, en este caso estábamos hablando de los carbohidratos naturales. Lo mejor que puedes hacer es consumir fruta, pero lo ideal es que consumas la fruta en el proceso en el que está entre todavía verde y madurando. Esto es algo que nos va a ayudar porque tiene menos concentración de fructuosa y por lo tanto lo puedes consumir. Ahora, las frutas que tienen menos cantidad de azúcar es la manzana verde y la fresa. Entonces pudieran tener a la mano fresas para empezar a calmar esta ansiedad. Yo creo que mañana vamos a hablar también un poco de cómo ir quitando ese apego a lo dulce. Es algo muy interesante de cómo reacciona nuestro cuerpo. Y yo agregaría algo, Marco. O sea, no se trata de ya no voy a volver a comer pan, ¿no? Sino cómo voy disminuyendo la cantidad de pan que estoy comiendo, ¿no? Así es, al principio de la plática dijimos que sí, efectivamente hay cosas que podemos empezar a entender cuál es el daño que nos hacen, y más con el ejemplo que nos puso Silvia, con esas etiquetas de color negro al frente, pues entonces tú ya vas a pensar si sigues consumiendo las mismas cantidades o lo vas dosificando. Recuerden que esto no es una dieta, más que nada es tener un buen estilo de vida, y eso es lo que tenemos que hacer, ir implementando en nuestra vida cosas que sean naturales, que sean sanas, y claro, de vez en cuando, ¿por qué no?, darnos un pequeño gusto. Esta Rose dice que hoy en día ya no puede comer tanta grasa y que come verduras todo el día, pero que eso le ha quitado, le ha hecho sentir cansada. Muy cansado. Sí, las verduras tienen carbohidratos, pero en muy baja cantidad. Vuelvo a repetir, es importante tener, mañana vamos a hablar también parte de esto, pero les comento, debemos de tratar de equilibrar siempre 3 grupos alimenticios, que son las proteínas, las vitaminas y minerales y los carbohidratos. Entonces estamos hablando en el área de las proteínas, todo lo que es carnes, cualquier tipo de carne, huevo, nueces, lácteos. En el lado de las vitaminas y los minerales estamos hablando de verduras. Piensen en ensaladas, eso es mucho más fácil. Y en el área de los carbohidratos, bueno, pues ya comentamos que hay carbohidratos simples y carbohidratos complejos y carbohidratos vacíos. Los vacíos son los que están netamente procesados. Un ejemplo es todo lo que venden en la tienda, los churritos, las papitas, fritos, todo esto. Entonces, lo que tendrías que hacer es tratar de consumir cosas naturales. Nuevamente vuelvo al ejemplo de las frutas. Las frutas, si las consumimos, debe de ser una pieza de fruta, cualquier tipo de fruta. Si es una piña, pues obviamente no va a ser una piña, debe ser una rebanada el grueso de tu dedo. Pero sí, es mejor consumir frutas. Guadalupe Martínez dice que si se dejan los medicamentos. Sí, efectivamente, los medicamentos, esos única y exclusivamente los tiene que quitar el doctor. ¿Por qué los tiene que quitar el doctor? Porque el doctor tiene que reconocer lo que tú has trabajado y que por lo tanto esa insulina, metformina o lo que estés consumiendo, pues obviamente ya no va a ser necesario en el cuerpo. Además, ojo, conforme tú estés tomando esta lechada, tu cuerpo se va a sentir mucho mejor y vas a empezar a dejar de recibir esos estragos que hay por la falta de insulina. Tú te vas a dar cuenta cómo empiezan a bajar. Pero es importante comentar, mientras está el tratamiento en marcha, no debes comer. Tu médico es el quien te va a decir en análisis, en tu estado de salud general, en qué momento vas a ir disminuyendo las dosis. Y el doctor, pues obviamente no puede decirte que no, porque va a ver los resultados médicos que él te va a ir pidiendo, y además tú va a llegar un momento en el que se te va a olvidar tomar la pastilla, porque generalmente cuando se te olvida es porque te sientes mal y dices, ay, se me olvidó.
pero te vas a empezar a sentir bien. Se van a empezar a sentir bien, aun cuando no tengan el problema. Si ustedes lo hacen como forma preventiva, obviamente van a obtener muy buenos resultados y sobre todo van a recuperar mucha energía en su organismo. Ya, esos son todos. Pues muchísimas gracias. Si nos acercamos para vernos. Muchas gracias a todos, de veras es un placer estar con ustedes en esta semana que vamos a dedicarla a la salud, a su cuerpo, a su integridad física, mental y espiritual. Alguien preguntaba hace rato sobre cómo dábamos nosotros terapias. Nosotros damos terapias de forma integral. ¿Qué es lo que hacemos? Vemos cuál es tu problema, cuáles son las causas de este problema, o sea, qué lo está generando, si son pensamientos, angustias, estrés, miedos, algo físico, y vamos trabajando de forma integral. Trabajamos todo de forma integral. Por eso nuestras terapias dan buenos resultados. Porque aparte son en sinergia, los cuatro damos a la misma persona. Normalmente, si podemos, atendemos más de uno de nosotros, atendemos a una misma persona y vamos haciendo las cosas de sinergia. Si ustedes vienen aquí a CIMA, lo podemos hacer aquí en físico. Si ustedes quieren y prefieren, porque no están aquí en México, y quieren hacer una cita con nosotros, una consulta completamente integral, también lo podemos hacer vía Zoom, ¿no? Y con buenos resultados, ¿eh? Así es. Y cuando se refiere, sí, cuando Silvia se refiere a algo integral, estamos hablando que trabajamos el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual o energético. Y más que nada lo que abunda entre nosotros es el amor. Nos tratamos con mucho amorcito. Eso sí. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Mañana nos vemos en un tema muy interesante y se los haremos saber antes. Y no olviden conseguir sus imanes para el día viernes. Para el día viernes pueden venir aquí con nosotros, nos pueden mandar mensaje para que sepan dónde estamos instalados o los pueden pedir también a través de Mercado Libre. Ya hemos visto que sí los ven. Requieren 6 imanes, ¿sí? 6 imanes de 6 imanes. 2000 gauss y de neodimio, ¿sí? Es importante. Si no los tienen y no los alcanzan a adquirir para el viernes, bueno, ustedes con la clase del viernes van a saber qué es y qué hacen los imanes y posteriormente los pueden conseguir ya sea con nosotros o cualquier otro lugar de donde ustedes puedan buscarlos. Y volver a ver esta grabación. Así se va es. a quedar. Ok, y también se les pide que tengan a la mano una botella de agua de 1,5 litros, por favor. Bien, pues muchísimas gracias. Nos Y vemos los esperamos mañana. el día de mañana. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Bye. Gracias.